Amigos, bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Billy. Espero que estén bien. Yo sigo mi recorrido por acá por Perú. Si ya vieron mis videos anteriores, se habrán dado cuenta que he estado viajando por el Perú desde hace unos cuantos días. El día de hoy vamos a realizar un tour de los más famosos que hay acá en Arequipa, que es el tour al Cañón del Colca. Es un full day. Estoy realizando el tour con la misma agencia que realicé el tour el día de ayer, la ruta del Sillar y Culebrillas. El tour me está saliendo en 50 soles. Este incluye transporte, ida y vuelta, guía, incluye un desayuno. No incluye comida o almuerzo. Son las 2 de la mañana y van a pasar por mí alrededor de las 2:30 para empezar la ruta. De aquí vamos a un lugar que les voy a dejar el nombre acá abajo para tomar el desayuno y ya luego ahí vamos a empezar a ir visitando los lugares que están incluidos dentro del tour. Este tour del Cañón del Colca es bastante conocido porque aquí se puede hacer el avistamiento de los cóndores. El cóndor es el ave nacional de Perú. Esperemos que el día de hoy no lo hayan tomado libre, sino que estén trabajando en horario habitual. Así que nos vemos dentro de 3 horas. Hemos llegado al pueblo de Chivay. Aquí vamos a tomar el desayuno. Está haciendo bastante frío. Vengan bien abrigados. Creo que la ropa que tengo no me está cubriendo lo suficiente. Aquí vamos a tomar desayuno. Creo que el mal de altura también me está pegando un poco, ya que tengo un poco de presión en la cabeza. Cuando veníamos a la movilidad tenía un poco de mareo. Unos minutos más tarde. Hemos llegado ahora a un mirador desde el cual se ve el río que lleva el nombre del mismo cañón, Colca. Aquí nos dan un tiempo de 5 minutos aproximadamente para que podamos hacer unos videos, sacar algunas fotos. También hay algunas personas que venden artesanías, hay personas también que tienen unas llamas para los que se quieran sacar una foto. Deben tener cuidado porque esas fotos no son gratis.
que están con el colesterol elevado, si por ahí de repente también sufren de ansiedad, esto les ayuda también a regular esto. Agrio y ácido. Amigos, y ahora acabamos de llegar al pueblito de Maca. Aquí también está haciendo bastante frío. Es un pueblito que estamos en su parque o su plaza de armas. Hay una catedral, hay bastantes tiendas artesanales, hay alpacas, es un ave con las cuales se pueden sacar fotos. Ojo, las fotos con las alpacas, las llamas no son gratis. Hay una contribución que ustedes deben de darle a las personas. Eso ya va a depender mucho de lo que ustedes les quieran dar para sacarse las fotos. Voy a dar una vuelta acá en el parque para mostrarle a ustedes. Es un pueblito muy bonito. Según nos estaba comentando la guía, este es un pueblo, el pueblo de Maca, de mucha actividad sísmica. La iglesia ha sufrido varios impactos de terremotos. Está rodeado por montañas, hay un volcán cerca. Según nos estaba comentando también, el volcán está activo. Hace mucho frío, vengan abrigados, bastante abrigados, traigan guantes de ser posible. Yo no traje guantes, estoy sufriendo un poco, la brisa está muy fría. Ya me siento un poco mejor. Anteriormente, cuando estábamos tomando el desayuno, me sentía un poco con presión en la cabeza, un poco de mareo debido al mal de altura. Luego tomamos el desayuno, me tomé un matecito de coca, como le dicen acá. Antes de partir de la ciudad de Arequipa, la plaza de armas, había tomado una pastilla para el mal de altura que se llama Altivital. La compré en una farmacia que está próximo a la plaza de armas y tiene un costo de 2 soles con 20 centavos. Ya me siento mucho mejor, igual está bastante frío, pero ya me siento con más energía y seguimos acá dando la vuelta. Amigos, y después de 15-20 minutos aproximadamente de trayectoria hemos llegado al mirador de Antahuilque. Aquí podemos apreciar unas vistas increíbles cerca del valle del Colca. Acá pueden encontrar puestos artesanales, también hay un local comercial donde pueden comprar snacks y bebida. Acá les va a salir más caro de que si lo pueden traer desde su hospedaje o alojamiento. Vamos a apreciar las vistas desde acá y nos vemos en el próximo destino.
tenido la suerte que justo llegando habían cóndores volando. Ya llegamos acá al cañón del Colca. Algo interesante de este cañón es que es más profundo. Cañón del Gran Cañón de los Estados Unidos. Es un espectáculo. No sé exactamente cuántos cóndores hemos visto, pero han sido varios. Son bastante grandes a simple vista. Dentro de los datos interesantes que nos estuvo explicando la guía están de que un cóndor puede vivir de 70 a 80 años. Con las alas abiertas puede medir aproximadamente 2,30 metros de ancho. La hembra se diferencia del macho porque no tiene cresta, o el adulto se diferencia del joven porque el joven tiene el plumaje de color marrón y el adulto tiene las plumas del color negro. Hemos visto muchos cóndores, probablemente sean los mismos y se estén dando una vueltecita, pero parece que ya se tomaron un receso porque ya se están viendo menos. Las personas que vengan de ahora en adelante probablemente les cueste un poco más de trabajo para poder apreciar el espectáculo de los cóndores. El sol está pegando bastante fuerte acá. Recuerden usar protector solar, gafa, algún gorro, algo que lo proteja del sol, porque pega bastante fuerte aquí. Sopla una brisa fría y cualquiera cree que el sol no le está quemando, pero le quema la brisa fría y también le quema el sol. Bueno, y después de casi una hora acá en el mirador del cóndor y después de haber visto un gran espectáculo de cóndores, me despido. Nos vemos en el próximo lugar de destino. En los baños termales no les pude seguir grabando un poco más, no me bañé, el costo 15 soles. En caso de que no lleven traje de baño, también les alquilan ahí. Algo más también es que hay otras actividades como canoping y otras cuantas ahí que ustedes pueden hacer. El costo ronda aproximadamente entre los 40 y 50 dólares por la actividad. Yo no las hice tampoco. Y justo ahora acabamos de llegar a un restaurante que tiene menú tipo buffet. Recuerden que el almuerzo no está incluido dentro de lo que se paga por el tour. El almuerzo tiene un costo de 38 soles, lo cual lo encuentro excesivamente caro para un almuerzo. Es tipo buffet y te puedes repetir y comer todo lo que quieras, pero igual entiendo que es mucho dinero. Yo tengo algo acá en la mochila que traje, fue a un supermercado anoche y compré, y eso es lo que voy a comer. Aquí me imagino que vamos a durar aproximadamente media hora, una hora. De aquí vamos a salir, si no me equivoco, a ver unas llanuras donde hay llamas y alpacas. Es la última parte del recorrido, así es que nos vemos allá. Unos minutos más tarde.
Y ahora nos encontramos en el mirador de los volcanes, a más de 4.900 metros sobre el nivel del mar. Está soplando mucho la brisa fría, el frío está fuerte. Yo dejé el abrigo en la camioneta. Una recomendación es que si van a hacer este tour, no lo hagan en el primer día que llegan a Arequipa, ni en el segundo día. Traten de aclimatarse, tomarse sus mates de coca, sus pastillas de Altivital, que los pueden conseguir acá en la farmacia, pero está bastante helado. Estamos también viendo acá las apachetas, creo que se llaman, que son estos pequeños cúmulos de piedra. Aquí ya nos vamos a nuestro último lugar a visitar en el tour, que si no mal recuerdo, creo que es un valle donde se ven llamas, alpacas y otros animales ahí que no recuerdo el nombre, pero lo vamos a ver cuando lleguemos allá. Por lo pronto me despido, me cuesta respirar acá, además de que la brisa está helada. En caso de que no pueda seguir grabando más, recuerden darle like al video, activar la campanita de notificaciones, compartirlo para que más personas puedan ver este video. Y deben suscribirse al canal, es completamente gratis. Mi nombre es Billy y desde aquí me despido. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.